Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. ¿Cómo te va, Rolando? ¿Qué tal, Richard? Muy buen sábado para todos. Tenemos un programa cargado de casos emblemáticos. Hoy vamos a estar hablando del crimen de Fernando Báez Sosa. Por supuesto, se ha hablado mucho en la semana, pero lo que vamos a hacer aquí con Canaletti es analizar la estrategia que hay detrás de la entrevista a Máximo Thompson. Vamos a estar repasando los fragmentos más relevantes de esa nota. También vamos a hablar de Nair Galarza. Ustedes saben, se estrenó una película con una versión muy particular del caso. Nosotros acá les vamos a contar la única verdad, porque hay una sola. Y también vamos a hablar del caso del sacerdote Hilarrás, condenado a 25 años de prisión por abusar de seminaristas, pero hace 6 años que está en su casa y nadie se anima a mandarlo a la cárcel. Vamos a meternos de lleno con ese caso que conmueve Entre Ríos y también con la detención del peluquero que asesinó a su compañero en La Recoleta. Tenemos la historia del desarmadero, por supuesto, para completar este sumario de casos, de historias que vamos a tratar hoy en Cámara de Crimen. La historia del desarmadero tiene que ver con una desaparición, pero con, tiene ingredientes que van por el lado del sexo, van por el lado de la impunidad, van por el lado de la insatisfacción. Ya vamos a referirnos a ese tema cuando llegue el momento del desarmadero. Pero bueno, lo dijo Rolo. Rolando Barbano ha hecho una nota, una entrevista a Máximo Thompson, uno de los condenados a prisión perpetua por matar a Fernando Báez Sosa. Una entrevista excelente. La primera vez que se logra hablar con este protagonista de la historia. Uno de los principales protagonistas, el de la zapatilla, ustedes lo recordarán y lo vamos a repasar ahora con un análisis que vamos a hacer del caso. Entonces, la entrevista que hizo Rolando Barbano a Máximo Thompson es un disparador para volver sobre el caso y sobre todo para ver a dónde puede llegar y cuáles son las motivaciones que se están desarrollando en las defensas, en los condenados, ya acusados no. Vamos a ir a ese tema justamente después de esta barrida, dale. Muy bien. Excelente nota, Rolo. Gracias. Excelente nota. El hecho de lograr llegar hasta este muchacho ya es un hecho destacado del periodismo. Y el contenido de la entrevista también lo es, obviamente. Como que este muchacho Thompson da vuelta a todo. En el sentido de que hasta ahora todo el mundo, y hemos visto el juicio, lo teníamos a él como una especie de líder, o un líder de hecho, que bueno, tuvo un papel protagónico en el crimen de Fernando Báez Sosa. Cuando Rolando se acerca a él, logra la entrevista y le hace preguntas, este pibe se pone, no digo que se pone en víctima, pero casi, y hace algunas consideraciones que por un lado deja mal parado a la víctima y por el otro lado echa culpas a los demás. Yo hubiese esperado, la verdad, hubiese esperado cualquier cosa, menos lo que se obtuvo de esta entrevista. Rolo, todo tuyo. Sí, Richard, primero hay que decir que estuvimos 4 años esperando para escuchar a alguno de los acusados del crimen de Fernando Báez Sosa. Ahora escuchamos a Máximo Thompson, por primera vez ya condenado en doble instancia, condenado a perpetua por un tribunal oral y condenado en el Tribunal de Casación Penal bonaerense. O sea, hay 2 tribunales que dicen que Máximo Thompson es uno de los 5 asesinos de Fernando Báez Sosa. Pero él nunca había hablado, ninguno de los condenados por este caso había hablado, son 8 en total, saben que hay 3 que están acusados de ser partícipes secundarios, y esa palabra nos faltaba a todos. Le faltaba en un primer momento a la justicia. Nunca habló ante la justicia. Se negó a declarar. Cuando le dieron la posibilidad de defenderse, se cayó la boca. La familia de Fernando, que está en nuestros corazones, que es la única víctima en todo esto. Fernando, Silvino, su papá, Graciela, su mamá, las únicas víctimas de todo esto, también esperaban escuchar a esta gente para saber qué tenían para decir, para explicar, para justificar algo.
Bueno, no lo tuvieron tampoco. Y la sociedad también estaba esperando que Thompson o que alguno de los otros condenados diera su versión. Nunca la escuchamos, recién la tenemos ahora. Y como bien dice Richard, la tiene por una estrategia que ya les vamos a explicar, esta decisión de salir a hablar. Él se corre en todo momento del protagonismo que la justicia le atribuyó, que los videos que conocemos todos le atribuyeron, y reparte culpas entre sus compañeros de causa y compañeros de encierro. Van a escuchar ustedes cómo él va señalando a otras personas. En total, en la nota, que es muy extensa, vamos a repasar ahora una parte, él habla de Blasinali, que es su compañero de celda, es con quien él duerme en la alcaidía de Melchor Romero. Está condenado a 15 años como partícipe secundario, Blasinali. Pero Thompson dice, Blasinali adentro del boliche le pegó a Fernando. Matías Benicelli, que también está condenado a perpetua, fue el que empezó el enfrentamiento con Fernando, porque Fernando supuestamente le pegó. Algo muy dudoso, hay un solo testimonio que respaldaría esta versión. Y después habla de Luciano Pertossi, dice, estuvo en una pelea afuera del boliche antes del crimen de Fernando. Habla de Enzo Comelli, dice, fue uno de los que se fue encima de Fernando y el que pega la primera piña. Y habla de Ciro Pertossi. Dice, no, yo la patada no la pegué, la pegó Ciro, pero le erró. Pero bueno, obviamente lo está poniendo en un lugar de protagonismo. Todo esto no había ocurrido durante el juicio, nunca se había escuchado. Y la pregunta que tenemos, y que Richard también se hace, es, ¿qué hubiera pasado si todos hubieran hablado? Si hubieran dicho su verdad, o por lo menos su versión, si hubieran pedido perdón, quizás hoy el resultado sería otro para ellos, o no, o quizás habría más involucrados. Lo cierto es que Thompson ahora habla, Richard, empieza con su viaje a Gesell, la noche del crimen, por supuesto, y qué es lo que, según él, se vivió aquel 18 de enero de 2020. ¿Qué pasó para que apareciera la gente de seguridad del boliche y se fuera sobre vos y sobre tu grupo y sobre el grupo de Fernando Báez Sosa? Yo lo que me acuerdo, que eso me lo acuerdo bien, es que yo estaba agarrado de la barra, yo estaba de espaldas a la pista y me siento que ya no era un choque, sino que si alguien se me había caído encima, y cuando me doy vuelta era Matías que se estaba agarrando la cara, y yo me doy vuelta sorprendido y le digo, ¿qué te pasó? Y dice, me pegaron. Matías Benicelli. Sí, y ahí dice, le digo, ¿qué te pasó? Me pegaron. Y ahí, al toque que me dice me pegaron, lo agarra un seguridad y lo agarra del cuello y lo levanta. Y yo le digo, por favor, bajalo que lo vas a matar. Y me dice que sos el amigo. Y yo le digo, sí, es mi amigo. Y me dice, bueno, sáquenlo él también. ¿Quién le había pegado a Matías Benicelli? En ese momento yo no sabía, desconocía. Después me enteré que había sido Fernando el que le había pegado a él. Fernando Báez Sosa le pegó a Sí. Benicelli. ¿Y por qué le había pegado? Y después me enteré que era porque Matías estaba separando a él con otra persona que nunca supe quién era. No me enteré, no lo vi. Y lo estaba separando, y cuando le puso la mano en el pecho, se ve que se había sentido amenazado o algo y le pegó una piña en la frente. Lo que describís no se condice con la imagen que uno tiene de Fernando Báez Sosa, que Fernando tire una piña porque sí. No, pero a mí me pusieron como que yo me peleé dentro del boliche, y yo nunca me peleé dentro del boliche. Hay una escena que captaron las cámaras de seguridad, que vos estás forcejeando con un guardia y haces este gesto. No, eso no es un gesto, sino que cuando me agarran yo me quiero sacar el brazo. Porque muchos lo vieron como la amenaza que después se concreta con un ataque en la calle. No, si yo nunca tuve ni contacto visual con Fernando. ¿Hablan de ir a buscar a Fernando Báez Sosa? No, porque yo inmediatamente que se terminan de pelear, yo es que me dicen, ya fue, vamos. Y yo me doy vuelta y atino a cruzar para la calle. Y cuando estoy cruzando, escucho que había uno que le había pegado, que le estaba haciendo como burla, no sé qué le estaba haciendo, y dice, sí, es ese. Y ahí escucho que veo que van corriendo, un amigo metiéndose en una ronda de 8 personas, yo me metí. ¿Quién era el que supuestamente
estaba haciendo burla en ese momento. a Y ustedes. después me enteré que había sido Fernando. Pero en el juicio no hubo testigos que dijeron esto. No. Pero también dijeron muchas cosas a un principio que en el juicio dijeron otras. ¿Quién le pega la primera piña a Fernando? Enzo. ¿Y por qué le pega? Porque era el que le había pegado a Matías. Le pegó y yo fui atrás a meterme en el grupo de personas. Yo me acuerdo que siento que me pegan una piña en el mentón y empiezo a tirar patadas al aire. Hay un video donde le pegan una patada en el piso a Fernando. Una patada en la cabeza. ¿Fuiste vos el que pegó esa patada? No, yo no fui. ¿Y quién fue? Fue Ciro, pero eso se comprobó que esa patada no se da. No llega a impactar. Pero siempre dijeron que esa persona fui yo y yo claramente no era. En el juicio los peritos dijeron que en la cara de Fernando estaba la huella de tu zapatilla, que había quedado presionada como si vos le hubieras pisado la cabeza a Fernando. ¿Qué explicación tenés para eso? No, es que como te digo, sinceramente no recuerdo mucho de cómo yo solo me acuerdo que entré pateando. Sí, cuando vi en el juicio que estaba mi zapatilla, todo, yo dije, sí, es mía. Porque yo, como te digo, nunca me quiero esconder de lo que pasó. Pero realmente quiero que si somos culpables de algo, que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó. Nada, es eso. Yo estuve ahí, sí, participé, le pegué, pero nunca quise que esto terminara así. Bueno, muy bien. Es bastante ilógico todo esto. Porque, ¿qué queda? Queda que este pibe dice que le pegó a alguien que nunca vio. Raro. Sí, yo le pegué, le pegué, pero nunca quise que a alguien que nunca vio. Es ilógico desde todo punto de vista. Por otro lado, ¿qué hubiese pasado? Es decir, tenemos una dimensión en la que vivimos todos. Puede haber otra dimensión. ¿Se acuerda de la dimensión desconocida de la serie? Bueno, muy bien. Puede haber otra dimensión, ¿no es cierto? Donde las cosas pasan de una manera diferente. Estoy especulando, estoy diciendo algo que es fantasía, ¿no? Pero bueno, especulemos sobre eso porque siempre es interesante hablar de otras dimensiones y qué sé yo. Después de mucho tiempo se nos presenta una dimensión diferente, a la real. ¿Qué es esta que plantea Thompson? Pero ¿qué pasa si planteamos una tercera dimensión? ¿Cuál sería, Richard? La tercera dimensión es, o sería, ¿qué hubiese pasado si de entrada Hugo Tomei hacía que todos los demás acusaran a Thompson? Estarían todos libres. Y este pibe estaba con la perpetua que tiene ahora, solo. Es lo que hace Thompson, pero al revés. Thompson ahora, 4 años después, y por una cuestión que ya vamos a explicar con Rolando, le echa la culpa a otros, incluso a la propia víctima. Horizontaliza. Horizontaliza, Incluye. claro. Ellos. ¿Qué hubiese pasado si el abogado Tomei, que sigue siendo abogado de 6 condenados, hubiese decidido, sí, evidentemente, la zapatilla, la sangre, el ADN, está todo con Thompson. Muchachos, ustedes no tienen más que decir la verdad. El que le pegó a Manserva fue Thompson. Si hubiesen hecho eso, salían todos en libertad y el que estaba preso ahora es solamente Thompson. No hay una segunda dimensión, no hay una tercera dimensión. Hay una sola dimensión, donde está la verdad de lo ocurrido reconstruido por la justicia.
este grupo, no importa lo que haya pasado dentro del boliche, en cuanto puede importar en cuanto a que este pibe lo quiere poner a Fernando como disparador de una pelea. Lo dice él. Sí. No, es absolutamente incomprobable. Ahí está, incomprobable. Hay un solo testigo, Richard, que en la instrucción, Sí. un guardia de seguridad del boliche, Sí. Maxi Ávila, que dice que Fernando supuestamente pega una piña en el estómago a uno de los integrantes del otro grupo. Esto después no se ve ratificado durante el No lo juicio. ratifica. Y recién ahora Thompson lo plantea, y coincido con vos, lo pone a Fernando en el lugar de disparador del conflicto, cosa que no tiene ningún tipo de asidero en la realidad en cuanto a disparador. Pues si Claro. Fernando tiró una piña, fue para defenderse de una agresión, porque Fernando era un chico pacífico. No era un chico que salía todos los fines de semana a pelearse, como si era este grupo de condenados. Y además Richard también Sí, sí, sí. lo que hace es ponerlo a Matías Benicelli como el que de alguna manera impulsa una suerte de venganza del grupo contra Fernando. Él dice, Fernando le pega a Matías y después afuera reconocen al que le pegó. En otro tramo de la entrevista va a decir, Matías y Enzo Comelli lo ven a Fernando, Fernando le hace burlas, otra cuestión que no está probada, lo único que hay en el expediente es un amigo de Fernando que dice que en un momento le dijo a Fernando, pará de provocar, porque Fernando obviamente estaba violentado por la situación, pero no dice que le estuviera haciendo burlas. Fernando estaba tomando un helado en el momento en que lo atacan. Ese es el tema, estaba tomando un helado. Pero acá Thompson dice, Matías tenía motivos para ir a buscarlo a Fernando. Y de hecho, dice en un tramo de entrevista, Blas Sinelli adentro del boliche también le pega a Fernando. Y después van Matías y Enzo a pegarle a Fernando y yo me sumo. Yo, bueno, me sumo a algo que... No es el líder, No era es un pibe que por solidaridad con los otros que se están peleando va y se mete en una pelea donde ni siquiera conoce a la persona a la que le están pegando. Bueno, es evidente que es insostenible. Pero volviendo al tema de qué es lo real. Lo real es que este grupo, desde que salió del boliche, lo sacaron del boliche los patobicas, hasta que atacan a Fernando. Digo yo, Thompson no dice qué hacía, dónde estaba, qué pensaba, ¿no? Si se estaba con los demás. No, él plantea una especie de confusión general en esa una cuadra. nebulosa. Una nebulosa. Alimentada, según él, por el alcohol que había tomado durante todo el día. Exacto. No se acuerda bien. Y que de golpe ve que hay un torbellino y se mete ahí a pegarle a no sabe quién. Bueno, es insostenible desde todo punto de vista. También quiero hacer una aclaración, Rolo. Creo en esto suscribimos la cuestión. La entrevista no trata de cambiar las cosas. No. La entrevista le da voz a un tipo que nunca había hablado acerca de esto. Pero usted no puede, ¿cómo decirle? Fuera del momento oportuno, hay momentos oportunos, que son muchos, para que una persona que está señalada se desahogue, confiese, se exculpe, se defienda. Montón de tiempo hay. Después que pasó todo ese tiempo y vos ves que las cosas no están a tu favor, de hecho este pibe tiene ratificada una condena a prisión perpetua, entonces salís a dar otra dimensión del tema. Esto no sirve porque lo establecido así queda. En su momento debió hablar, no habló. Y si plantea otra alternativa, usted haga el ejercicio de plantear una tercera. ¿Qué pasa si todos señalaban a él? Él sería el único responsable del crimen de Fernando Báez Sosa. Pero tampoco era posible porque habría una cuarta dimensión. Todos participaron. En consecuencia, esto obedece a una estrategia. Así es, Richard, una estrategia que busca plantear una serie de cosas. Primero, busca demostrar que hubo indefensión, o sea que Máximo Thompson no fue defendido legalmente como correspondía y como es su derecho constitucional durante el proceso que se le siguió. Esto es uno de los puntos que quiere dejar en claro Máximo Thompson y su nuevo abogado, que es Francisco Oneto. ¿Por qué?
porque al tratarse de un tema de derechos constitucionales, ahí podrían plantear una discusión. Otra cuestión es si tienen algún tipo de hecho para demostrarlo a esto, porque lo que están planteando es, no, Thompson no habló porque el abogado anterior no lo dejó. Thompson no pudo marcar las cuestiones que lo exculpaban porque el abogado defensor anterior, Hugo Tomei, no lo dejaba. Entonces estuvo mal defendido y por eso tiene que haber un nuevo juicio. Este es un planteo, ojo, y Richard lo puede explicar aún mucho mejor que yo. Para que haya una cuestión de declaración de indefensión, tendría que haber errores groseros cometidos por el abogado defensor. Por ejemplo, presentar fuera de tiempo una apelación, por ejemplo, no entender cómo funciona un juicio oral, cuestiones técnicas muy claras y muy comprobables. No basta con decir, mi abogado defensor era malo y entonces yo no estuve bien defendido. A todos nos puede tocar un abogado defensor malo y marche preso si tu abogado trabaja mal. Diferente es si no te defendieron. Bueno, Thompson está planteando, no me defendieron, no me dejaron hablar, no pude expresarme, y si eso no se lo conceden, está buscando ir hacia una situación donde o bien le saquen el agravante de la premeditación, por eso él insiste con que todo fue muy inmediato y muy instantáneo, y que fueron reacciones, que no hubo plan, por eso él trata de demostrar que nunca se pusieron de acuerdo los 8 condenados para ir a atacar a Fernando, porque si le sacaran este agravante, el homicidio que les imputan pasaría de tener una pena de perpetua a 8 a 25 años. Y la última cuestión posible que plantean es, bueno, fue una riña, una pelea. Entonces, hay otra calificación legal que es el homicidio en riña, que tiene una pena máxima de 6 años. Sería muy diferente. Bueno, pero todo esto lo tendría que haber planteado antes. Lo está intentando plantear ahora también con esta entrevista. En el tramo que vamos a compartir ahora de esta misma nota, Thompson habla de lo que pasó después del crimen, después de que mataron a Fernando Báez Sosa aquel 18 de enero de 2020. ¿Cómo fueron sus días? ¿Cómo fue el juicio? ¿Cómo es su vida en prisión y cómo se siente ahora? Por supuesto, vamos a repasarlo. ¿Y te fuiste a McDonald's para comer o para armar una coartada? No, para comer. En un momento Lucas Pertossi les manda un audio al grupo y dice, caducó. Yo ese mensaje lo vi en el juicio, porque lo escuché en el juicio, porque yo no en ningún momento agarré el celular. Tomó una ambulancia, caducó. Vos me decís, no lo escuché, pero cuando fuiste a McDonald's, ¿Lucas no te comentó que había muerto Fernando? Sí, no que había muerto. Cuando salimos, él me dice que había una pelea y que algo malo había pasado porque estaba la ambulancia. Máximo, ¿por qué eligieron los 10 que eran en ese momento tener a un solo abogado cuando habían hecho diferentes cosas cada uno? Y yo creo que la familia, como era un abogado conocido en Zárate, que se encargaba del derecho penal y yo creo que concordaron todo con que era lo mejor. ¿Pero sentiste que te pudiste defender bien? No. ¿Cómo es tu día a día hoy en la cárcel? Y hoy en día tenemos 4 horas de patio que salimos y compartimos con el resto de los detenidos. Es horrible porque estás mucho tiempo encerrado y lo único que te da como cierta fuerza de poder sobrellevar todo lo feo que es. Tenemos visita una vez a la semana y es lo que más esperamos nosotros, de poder ver a nuestra familia y uno lo sobrelleva de la manera que puede, pero por lo menos se está sobrellevando. ¿Vos con quién dormís en la celda? Con Blas. ¿No hay discusiones entre ustedes? No. ¿Vos estudiás, haces alguna actividad? No, acá no se nos permite estudiar. Solo tenemos el patio y la visita y estamos la mayor parte del tiempo en la celda. ¿Y juegan las cartas? Sí, eso sí, jugamos el ajedrez, a las cartas. Por ahí desde el celular podemos mirar una película que otra. Con todo el tiempo que estuve acá también conocí a una persona que fue y es muy importante para mi vida. Y también deseo mucho poder salir para buscarla. Que me apoyó mucho en todo esto para que yo siga fuerte. Es un pilar muy importante para mí. Que hoy en día
decidió apartarse para poder seguir con su vida, porque esto ya le estaba afectando. Pero la extraño mucho y deseo mucho poder que termine toda esta pesadilla para poder ir a abrazarla. ¿Tu novia es? Sí, era mi novia. ¿Era tu novia de antes? No, la conocí estando acá. ¿Qué le dirías a la familia de Fernando, al papá y a la mamá? Siempre pensé en eso. Yo siempre quise pedir perdón, pero también sé que el perdón no es suficiente. Porque uno puede decir, bueno, me está diciendo perdón, pero no puedo recuperar. Ojalá pudiese recuperar eso que pasó, pero solo lo único que tengo para decir es perdón, perdón y que ojalá descanse en paz y puedan encontrar paz en su corazón y puedan... No pido que me perdonen porque sé que si yo estuviese del otro lado capaz que pensaría igual que ellos, pero solo que sepan que lo que dicen que pasó no es así, es distinto. ¿Pensás en Fernando? Sí, rezo todas las noches porque tenga paz. Bueno, es la cárcel, ¿no? Es la cárcel, por un lado. Hay dos cuestiones que me gustaría tocar. Una es, no estuve bien defendido. Lo que estaba diciendo Rolo antes de ver esta segunda parte de la nota. La nota es mucho más larga, como dijo él, tiene muchos más elementos, pero bueno, fue ya transmitida en Telenoche, en TN. Nosotros lo que hacemos es un análisis de lo que nos parece las cuestiones más sobresalientes. No fui bien defendido. No solamente lo dijo él, lo dijeron otros también. No fui bien defendido. Yo les voy a dar digamos, una novedad. En el ambiente de allegados, entre los allegados de Hugo Tomei, es decir, el abogado defensor de los 10 en un inicio y de los 8 que fueron condenados desde el principio, como les decía, allegados a Hugo Tomei, el abogado defensor, se conoce que está pensando en la posibilidad cierta de hacer dos cosas, Hugo Tomei. Una es denunciar a estos abogados, Oneto y Atías, el abogado de Matías Benicelli, ante el Colegio Público de Abogados. Y la otra es iniciarle una causa penal para que demuestren dónde está el perjuicio que causó con su defensa. ¿Cuál es el perjuicio que... Ustedes me van a decir, ¿están condenados a perpetua? Pudieron haber estado condenados a perpetua con la más extraordinaria de las defensas. Pero ¿cuál fue el perjuicio? Hugo Tomei, que ustedes saben cuando hizo su alegato aquí, yo mismo, creo que Rolo no estaba ese día, lo critiqué muchísimo, sí, el alegato de Tomei. Pero tengo que decir una cosa. Él eligió una manera de defender. Después en el juicio planteó alternativas, como lo de la riña, como lo del preterintencional o lo que sea. Pero antes metió nulidad de la declaración indagatoria de todos. Metió una denuncia contra la fiscal. Metió una denuncia contra la secretaria de la fiscal. Metió una denuncia contra Burlando. Planteó nulidades, como les digo. Hizo una defensa. Puso peritos de parte. Puso peritos de parte. Discutió las pruebas objetivas que comprometían a sus clientes. Exacto. El ADN, la sangre de Fernando, que no las prendas. No, perfecto. Que no le haya resultado, no le resultó. Pero digo esto. Siempre se habló de que, yo mismo lo dije, un bloque. En realidad, cada uno de los acusados ejerció su derecho a no declarar. Es mentira que Hugo Tomei le haya dicho a los acusados en 15 días salen. Eso es mentira. Eso es lo que dice Thompson, aclarémoslo, Richard. Sí. Porque Thompson dice, cuando Hugo Tomei nos vino a ver a la celda de Villa Gesell, donde estábamos detenidos, los 10 en ese momento, nos dijo, quédense callados, que en 15 días
se van a sus casas. Yo lo saco porque esto es un homicidio en riña, o sea, en el contexto de una pelea, la pena máxima son 6 años y obviamente si esa hubiera sido la calificación, otro hubiera sido la suerte de estos acusados. Pero Thompson es el que plantea esto de que Tomei supuestamente dijo en 15 días ustedes se van a casa. Eso no es así. Y la otra cuestión es, el mismo abogado defiende intereses que están contrapuestos. Los intereses no están contrapuestos porque ninguno habló. Si ninguno habló. Pero por otro lado, aunque hubiese, si, en el supuesto caso de que había intereses contrapuestos, escúcheme, el fiscal, la fiscal, el juez de garantías, el fiscal de juicio, que creo que era el mismo que de la investigación, la fiscal de juicio. Eran 3 en total. O eran no importa, tres un fiscales. equipo de fiscales. Y el propio tribunal, para que no le anulen el juicio, lo hubiesen declarado, hubiesen dicho, señor Tomei, usted no puede ser defensor de todos. Ya lo hubiese dicho, incluso lo hubiesen dicho hasta los miembros de la Cámara de Casación, donde fue después el expediente. En una palabra, este chico o su defensa está meando fuera del tarro. No va a declarar, no puede declarar. En la Suprema Corte no declara ninguno. Segundo, en la Suprema Corte no se revisan las pruebas, no se evalúan testimonios, solamente se ven cuestiones constitucionales que tengan que ver con la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y con la Constitución Nacional. No tiene motivo, no tiene motivo. Yo me voy a adelantar y le voy a decir, desde mi punto de vista, la Suprema Corte le va a rechazar todos los recursos que presente. Este es un tema que está terminado. Jurídicamente terminado, no hay nada más que hacer. No va a declarar ni él ni Benicelli, no está previsto en ninguna ley, en ningún lado, Rolo. Confirmo que pienso lo mismo que está marcando Ricardo. Los procedimientos legales tienen una reglamentación. No es que puedo venir yo de golpe y decir, no, quiero que fulano, que mi cliente, que nunca habló, declare en una audiencia ante la Suprema Corte o ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso no ocurre. Aquí, lamentablemente, hay una única realidad. El tiempo para hablar, para declarar ante la justicia, pasó. Porque la fiscal que hizo la investigación de este caso, los sentó a todos adelante de ella, les leyó las pruebas, les dijo, ¿quieren declarar? No, dijeron. Cuando les sumó elementos de prueba que los comprometían, los volvió a citar y les dijo, ¿quieren declarar? No, dijeron todos. Cuando llegó el momento de juicio oral, les cuento porque quizás no tienen por qué saberlo, un acusado en el juicio puede declarar en cualquier momento y cuando quiera y cuantas veces quiera. En la primera audiencia se les pide que se presenten, porque se les lee nombre y apellido, y se les informa que pueden declarar. Pueden declarar ahí o en cualquier momento del debate. Por ejemplo, ya ha ocurrido, y con Richard lo hemos visto millones de veces, va y declara un testigo que dice, yo vi cómo este acusado le pegaba patadas a Fernando Báez Sosa. En ese momento, el acusado puede levantar la mano y decir, quiero declarar sobre lo que acaba de decir este testigo. Y el tribunal tiene que terminar la declaración del testigo y sentarlo al acusado a declarar. Y si el acusado lo pide, puede hacer un careo con cada uno de los testigos. Vos estás diciendo que me viste a mí pateando y yo estaba a 10 metros de donde vos estabas. Y yo estaba vestido de otra manera. Lo que fuera. Cuando llega el momento final del juicio, les dan la última palabra a los acusados. Le dicen, ¿quieren hablar? En este caso, algunos pidieron la palabra. Thompson, por ejemplo. Pidieron perdón, pero no hablaron del hecho. Dijeron, no quise matar a nadie, pido perdón. Pero no hicieron una declaración. Cuando fueron a casación, podrían haber intentado algo. No lo intentaron tampoco ahí. Y ahora lo que sienten, lo que creen, y estoy hablando de lo que siente el riñón de la defensa de todos los condenados, es, no hay ningún juez que sea capaz en la Argentina de fallar a favor nuestro porque toda la opinión pública está en contra nuestro. Y necesitamos salir a hablar, esto es lo que piensan, ¿para qué? Para generar un consenso en alguna parte de la sociedad que le dé a alguno de los jueces, llámele el coraje, llámele una tribuna a favor, que vea con buenos ojos que dicte una resolución favorable a los condenados. Esto es lo que están buscando. Lo desnudamos y lo desmenuzamos así porque sabemos bien que no es inocente que hablen los acusados, que hable Máximo Thompson ahora. El tema es, el tiempo pasó. Ya es tarde y esto es un problema grave para ellos.
Por eso lo tenemos que dejar en claro. Y también sería grave, Richard, y déjame agregar esto. Sí, no, dale, más bien. Hombre. Cualquiera de los tribunales que quedan por resolver, la Suprema Corte bonaerense y eventualmente la Corte Suprema, si es que logran llegar ahí, podría, por ejemplo, ordenar o decretar una nulidad sobre el juicio y ordenar un nuevo juicio, o objetar el fallo de casación y ordenar que casación vuelva a dictar un fallo. Esto, uno no lo puede perder de vista, sería terriblemente doloroso para los papás de Fernando, que ya pasaron por lo peor que puede pasar un ser humano en esta vida, que es perder un hijo, y de esta manera. Pero después de eso tuvieron que atravesar todo lo que siguió, incluido el juicio oral, que fue terrible para ellos, para Silvino, para Graciela, ¿se acuerdan? Cuando mostraban los videos, porque había que mostrarlos, y ellos se sentían mal y escuchaban a la gente que contaba cómo le habían pegado a su hijo, y para ellos fue dramático todo esto. Sería dramático también recibir ahora la noticia, Richard, de, no, bueno, no existió todo eso, vamos a hacer un nuevo juicio. Y eso me parece que también está en la cabeza de los jueces, o por lo menos debería estarlo, Richard. No, por supuesto. Yo creo que ya por una cuestión meramente legal, todo lo que están planteando es... Lo que pasa es que estos pibes escuchan la palabra libertad y se tiran de cabeza. Sí. Y hay muchos parlanchines. ¿Se entiende lo que digo? Hay muchos parlanchines que les encanta aparecer por televisión. Ya de uno de ellos vamos a hablar en otro caso, que terminó muy mal, el tipo. No hay otra realidad, es esto. Y esto es inamovible, me animo a decirlo. Bueno, amigos, vamos a ir, Rolo querido, sí, a otro caso sí, que tiene puntos en común, no por los hechos, sino por las consecuencias y los efectos jurídicos del asunto. Vamos a ir ahora a hablar de la mentirosa de Nahir Galarza, sí, lo dije así, a la mentirosa de Nahir Galarza, que parece que ahora ya pasó con García Belsunce, sale una película y todos dicen, bueno, pero entonces la de Mahoma. No, perdón, entonces nada. Vamos a una barrida y hablamos del caso de Nahir Galarza, dale. Bueno, ahí está, Rolo. Richard, el contexto es el siguiente. El caso de Nahir Galarza, que en realidad es el crimen de Fernando Pastorizo, cometido por Nahir Galarza. Exacto. Ya tuvo todo un desarrollo que vamos a repasar. Ocurrió el 29 de diciembre de 2017 el asesinato de Fernando Pastorizo en Gualeguaychú, en Entre Ríos. Ese día Nahir Galarza le disparó 2 veces y lo asesinó. Sí. Así se demostró en el juicio oral que se hizo en 2018, así lo ratificó la Cámara de Casación de la provincia de Entre Ríos, así lo reconfirmó el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, y ahora el tema está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Déjame agregar que en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ya dijo que el recurso debe ser rechazado porque no tiene ningún sentido. ¿Cuál Pero es el todavía tema? falta Que Nahir Galarza está condenada a prisión perpetua. Es la condenada más joven en recibir esa pena en toda la historia. Tenía 19 años cuando le dictaron la perpetua. Fernando Pastorizo, la víctima, tenía 20 años para cuando ocurrieron los hechos. Nahir Galarza ahora, a través de un representante, vendió una versión de su historia a una productora que elaboró una película. Una película con actrices y con actores. Una película donde, entre otras falsedades, se le pone un nombre que no es a Fernando Pastorizo, se lo trata de Facundo, porque obviamente querían cubrirse legalmente. Pero lo que ustedes pueden ver es una película ficcionada sobre una versión, o sobre varias versiones, que da Nahir Galarza. No es una entrevista a Nahir Galarza, es actores y actrices componiendo personajes basados en una versión de Nahir Galarza, por la cual recibió muchísimo dinero. Que quede claro, en dólares estamos hablando. No es lo mismo que una entrevista periodística como la de Thompson, donde no hubo dinero, ¿sí? Y donde habla un protagonista. La película de Nahir Galarza es una ficción basada en la versión de Nahir. Y está repleta de mentiras.
está repleta de falsedades. ¿Por qué? Y esto lo digo a título personal. Insulta la memoria de Fernando Pastorizo. La insulta. Es una afrenta a la memoria de la víctima que recibió 2 balazos. ¿Por qué? Porque dice la película, entre otras cosas, que Fernando Pastorizo era un joven violento, que la sometía a Nair Galarza a violencia, a acoso, a violencia psicológica, a violencia física. Por eso es insultante. El papá de Fernando ya lo ha dicho y está analizando hacer acciones legales. Ese es un límite que se ha cruzado con esa película, que obviamente ofende a la lógica y ofende la sensibilidad de todos nosotros. Lo que queremos mostrarles ahora es la realidad del expediente, lo que verdaderamente se demostró en la justicia y sobre todo les vamos a mostrar cómo Nair Galarza, la verdadera, la de carne y hueso, la que tenía 19 años cuando agarró la pistola de su papá policía, se subió a una moto que iba siendo conducida por Fernando Pastorizo y le disparó 2 veces. Un tiro en la espalda mientras él manejaba, o sea, de manera totalmente traicionera y cobarde, y luego cuando Fernando cayó, un segundo tiro con el cual lo ejecutó. ¿Sí? Terminó su tarea, se aseguró de que Fernando estuviera muerto. Luego regresó a su casa, subió a su cuenta en las redes sociales un mensaje de amor destinado a Fernando Pastorizo diciendo: sos mi ángel, siempre te voy a amar. Y luego le negó a la mamá de Fernando, que lo estaba buscando con desesperación y que acababa de enterarse de que Fernando había aparecido asesinado en una calle de Gualeguaychú, haber estado con él. Esa es la verdad. Ella, a partir de estos hechos, fue elaborando diferentes mentiras, porque ella confiesa en un primer momento y cuenta una primera versión sobre lo que pasó. Una primera versión que yo creería está muy lejos de la realidad. Rolo, mirá. Esta es su primera declaración La como primera testigo. declaración, yo no sé nada. Yo no sé nada. Me enteré por teléfono de la muerte de Fernando Pastorizo. Me llamó la mamá de él. Esa noche ni siquiera lo había visto a Fernando. Primera declaración, todavía como testigo. Una palabra, primera mentira. Una mentira como testigo, una mentira que le dijo a la mamá de Fernando. Era mentira a tal punto que esa noche Nair fue a su casa con Fernando, tuvo relaciones sexuales y después le dijo a Fernando: llévame en tu moto a lo de mi abuela. O sea, estuvo todo el tiempo con Fernando. Bueno, ella dijo: no, ni lo vi esa noche. Después, acorralada por las evidencias, tuvo que cambiar esta primera versión. Vamos a la primera mentira. A la segunda. Esto lo dice el 29 de diciembre a las 10 de la mañana. El crimen había sido alrededor de las 5 de la mañana. A las 10 de la mañana, 5 horas después, ella dice esta mentira. Después va a cambiar la versión, Richard, 12 horas más tarde de la primera declaración. Sí, señor. Son las 22:42 del 29 de diciembre. ¿Y qué dice Nair? Lo maté en una noche violenta. En ese momento confesó que lo había matado, sí. Dijo que lo hizo con el arma de su papá que agarró de arriba de la heladera. O sea, el arma del padre, el padre policía. La madre también, aunque había pedido licencia, después volvió. Bueno, en fin, el padre policía. Había dejado el padre el arma sobre la heladera y ella, que sabía, incluso sabía disparar, lo agarró de allí y bueno, lo mató. En esa circunstancia que estaba diciendo Rolando. Ella detrás, en la moto, conducida por Fernando, y ella detrás, armada. Y ahí le pega 2 tiros. Segunda versión, acá queda como imputada. Segunda versión, ¿Vos sabés, segunda Richard, mentira. que el fiscal no le creía que sabía manejar armas? Y eso en la película se muestra de una manera un poco liviana, si quiere, pero ella le mostró al fiscal con un arma cómo se manipulaba, porque ella tenía muy claro. No cualquiera puede disparar un arma. Claro, no cualquiera. No, si yo le doy una pistola 9 milímetros a alguien que nunca la tuvo en sus manos, no tiene idea cómo disparar. No es que agarrás el arma y disparás. Ella le mostró, porque el fiscal no le creía, a una chica de 19 años. Pero era la realidad, ella había disparado. Y ella lo va a contar en la noche del 29 de diciembre de 2017. Con todas las garantías, acompañada por su abogado, Richard. Sí. En una declaración con la cual su padre estuvo de acuerdo ante el fiscal del caso. Le dijo esta versión. Lo que mintió, la parte mentirosa de esto, es una noche violenta. Habían tenido sexo.
No, no fue una noche violenta, todo lo contrario. Lo que pasa es que ya empezaba a pensar, con la posibilidad de echarle culpas a Pastorizo poniéndolo como un pibe violento. Fernando Pastorizo no era un pibe violento, nunca le pegó a nadie, al contrario. Ella y alguna amiga de ella, digo, hago así porque digo, no la voy a mencionar, le pegaban a él. Sí, en la Navidad anterior le pegaron. Le hicieron llorar. Sí, en la Navidad anterior, 4 días antes. Buah, fantástico. Entonces, todo al revés. Pero vamos a la tercera. Entonces, la primera no sé nada. La segunda, yo lo maté. Acá. Esta es increíble, Richard. Esta es la tercera, 25 de junio del 18. En el juicio. ¿Eh? En el juicio. En el juicio. Fue un accidente, se escaparon los tiros. Escuchame una cosa. Ella dice así, mirá. Ella dice así. ¿Cómo? Sí, resulta que ella dice, el que agarró el arma de la heladera fue Fernando, no fui yo. Con lo cual ya se contradice con la declaración anterior. La agarró Fernando. Fernando en su vida tocó el arma del papá de Nair, ¿eh? Claro. Entonces, la llevaba a la casa, ¿no? Entonces, conducía a Fernando, ella detrás. Ella dice que sabía que Fernando le había agarrado el arma. Entonces, pasa una mano, ella va agarrada del tipo de adelante, ¿no? De Fernando. Pasa una mano por el costado de Fernando, porque parece que Fernando tenía la pistola entre las piernas. Parece, siguiendo lo de ella, que es toda una mentira. Pasa la mano, agarra el revólver sin que el pibe se dé cuenta, saca el revólver, se lo pasa de mano porque es diestra, y le pega un tiro accidentalmente. Sí. Bueno, en el movimiento de la moto agarré, o sea, ya el arma no tenía seguro, etc. Bueno, no importa. Agarré, ¡pum! Se le dispara un tiro. Ahora, se caen. Ella está ilesa, pero bueno, se caen. Fernando baleado. Baleado. Tirado, boca arriba. Con la motocicleta, la moto, encima de él. Sí. Y ella dice que en el revoleo, en el momento ese de confusión y qué sé yo, tenía el arma en la mano y ¡pah! Le pega un tiro que le da en el pecho. No, todo accidental. Todo accidental. Se le escapó el segundo tiro, dos tiros se le escapó. 2 tiros se le escapó. Es decir, ¿qué quiere que te diga? Bueno, se le escaparon los tiros. Un tiro, el de atrás, el que se le escapó entre comillas, ¿no? Primero, le entra acá a Fernando. No le entra acá, ¿eh? No es a la altura de la cintura. Le entra acá arriba. O sea, tiene esta trayectoria. ¿Eh? Y el otro le entra acá. Bueno, eso, según esta piba, fue un accidente. Se escaparon, los tiros se escapan solos, no es que a ella se le escaparon. No, la bala es la bala mágica, las balas mágicas, a ella se escaparon los tiros. Bueno, esto muy bien. Es imposible de comprobar. No hay perito en el mundo que pueda sostener que esto ocurre en la vida real, en ninguna situación. Un primer tiro que se te escapa con una persona manejando la moto, para accionar una 9 milímetros hay que quitarle el seguro, hacer correr la corredera para atrás para que la bala esté en la recámara y después gatillar. Todo eso accidentalmente, dice Nair, que ocurrió. Y el segundo tiro, después, imagínense si uno se le escapa un tiro con un arma y le pega un balazo a la persona que ama. Lo primero que haces es soltar el arma. ¿Cómo ella se baja después de caer de la moto con Fernando, vuelve a agarrar el arma y se para delante de Fernando para que se le escape el segundo tiro? No tiene ningún sentido esto. No tiene ningún sentido. Es que nunca dejó el arma, nunca se le fue el arma de la mano, siempre la tuvo. Pero si estaba tan nervioso, no, siempre tuvo el arma en la mano. No. Es decir, evidentemente, los peritos demostraron, para que no diga, usted lo dice usted, no, los peritos, recontraperitos, 300 millones de peritos, demostraron que los disparos no pueden realizarse estos disparos, de manera accidental. Que ella tenía el arma, no la tenía el pibe, tenía el arma, porque la había agarrado sobre la heladera, y le pega, ping, así, ¿ves? Le pega así. Por eso yo hacía que le entra por la espalda, en el tercio superior de la espalda. Bueno, le entra por la espalda. Y después el pibe se cae, ella se acerca y lo remata. No hay accidente, no hay accidentalidad en esta sucesión de 2 disparos. El segundo es de remate. ¿Se entiende? Una ejecución. Richard, después del juicio donde es condenada a prisión perpetua por el homicidio que está grabado por el uso del arma y por el vínculo que ella intentó negar, se habían ido de vacaciones junto con la familia
de Nair a Brasil. Fernando había viajado con ellos. Imaginen el vínculo, lo que era. La defensa trató de mostrar que no, que era algo muy eventual. 4 años de noviazgo tuvieron. Sí, vamos. Permanente. Más allá de que puedan haber estado con otra persona en el medio, 4 años de noviazgo. Después del juicio, introducen desde la defensa de Nair Galarza un nuevo elemento que hasta entonces no se había evaluado. Es cierto que no se había evaluado, porque era falso. ¿Qué dicen en la defensa? Dicen que Nair sufría violencia de género. Esta cuestión de la violencia de género va a ir mutando. Sí, escucho bien, va a ir mutando. Primero se va a plantear una violencia de género que surge de una cuestión y después otra violencia de género que supuestamente surge de otra. En agosto de 2020 cuentan que Nair Galarza, cuando tenía 16 años, había sufrido una violación o un intento de violación que ella había denunciado en 2014. ¿De qué se trataba eso? Y lo hemos contado aquí, Sí. porque fuimos al expediente. Le mostramos el expediente y Y todo. fuimos a ver las pruebas. Nair Galarza, cuando tenía 16 años, falta a una clase de educación física del colegio. La buscan por todos lados, no aparece. Cuando vuelve finalmente a su casa, el papá, policía, le pregunta, ¿pero qué pasó? Y Nair dice, me secuestraron. Me subieron a una camioneta, me llevaron a un descampado, Descampado. me intentaron violar, me manosearon, estuve atada. Sentí un olor raro. Sentí olor raro, como que me Olor dieron raro. algo. Y el padre le dice, bueno, hagamos la denuncia. Policía, vamos a hacer la denuncia. Claro. Y Nair fue a hacer la denuncia. Sí, señor. No habló de nadie en particular en esa denuncia. No hablo de nadie en particular. Solamente la familia de Nair, cuando le preguntaron, bueno, ¿puede haber alguien metido? Sí, Nair tiene novio, dijo la familia, Fernando Pastorizo. Por eso intentaron vincularlo de manera canalla a Fernando con aquel episodio, que la justicia determinó que era un invento de un adolescente, Acá está, la justicia determinó que Nair inventó. que se había hecho la rata Ah, y que había inventado toda esta historia para justificarse delante de sus padres. Por eso se desestimó. O sea, si hubiera pasado sería terrible, pero no pasó. La justicia dijo, esto nunca existió. no existió. Pero alguien lo recordó y lo usaron en uno de los recursos que presentaron. No, Nair venía sufriendo violencia desde hacía tiempo. Bueno, descartado, falsa esa situación. Entonces hubo un nuevo planteo que tenía que ver con otras cuestiones. Si te parece, Richard, lo Sí. vamos repasando, Sí, porque esta teoría de la violencia de género, La hacen, la meten Sí. para tener un motivo constitucional para ir a la Corte, Sí. porque usted sabe que Argentina suscribió tratados internacionales que tienen que ver con la defensa de la mujer, los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Y justamente para contener el tema de la violencia de género. Entonces, lo usaron a propósito, como si están ahí en los libros. Che, ¿encontraste algo? Sí, Sí. mirá, podemos ir a la Corte si ponemos tal cosa. Y la pusieron, todo mentira. Richard, como no se sostenía ese tema de la violencia de género que había sufrido siendo adolescente, inventaron otra situación, que es, en realidad, Nair era víctima de violencia por parte de Fernando Pastorizo. El padre de Nair le tenía bronca a Fernando por esa situación, que es falsa. Fernando nunca fue violento con Nair. Y por eso, en realidad, el que mató a Fernando Pastorizo fue el papá de Nair. No fue Nair. Cosa que dijo después de haber llegado a la Corte. Sí. O sea, después del juicio se le ocurrió todo esto. Se le ocurre eso, plantea esta mentira, dice que es víctima de violencia de género, dice que fue abusada por un tío Por un tío, sí. cuando era chica. Tío paterno. Le dijeron, bueno, denúncielo. Bueno, lo denunció aparte. Mire que esta chica no tiene límite, ¿eh? Fue e hizo la denuncia contra el tío. Claro. Dijo, mi tío abusó de mí cuando yo era chica. La justicia tomó la denuncia, la investigó y sobreselló al tío. Tiene nada que ver. No encontró ninguna prueba, más allá del crimen de Fernando, de que eso haya existido. Entonces, lo único que quedó en pie es el tema de la violencia de género y el supuesto rol del padre. Como se trata de un tema de violencia de género y la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una sensibilidad particular con el tema, tiene una oficina destinada a eso, eso mantuvo el tema abierto en la Corte, donde está ahora. El procurador ya dijo, son No. todas cuestiones que no tienen ningún asidero, No. ninguna prueba que
realmente nos permita pensar que aquí hay un contexto de violencia de género que no se analizó. Y la última de las excusas, diría yo a esta altura, que planteó Nahir Galarza fuera de tiempo, pero en este mismo recurso, de la mano de una abogada, lo desestimaron porque entró fuera de tiempo, es Nahir en realidad es esquizofrénica y por lo tanto es inimputable. El día de mañana van a inventar que viene de Saturno. ¿Quién lo dijo eso? Un perito de parte, o sea, alguien a quien le pagó la defensa de Nahir. Pero entró tarde esa cuestión. Al planteo de la Corte, entró tarde, con lo cual ya eso lo desestimaron, pero se lo contamos para que se dé una idea de las cosas que ha planteado Nahir Galarza alrededor del crimen que cometió. ¿Sí? Aquí, Sí, bueno, esto aquí está la denuncia de su tío paterno por abuso durante su infancia. Sí. Esto, en abril de este año, Fue sobreseído. quedó cerrado. Y les digo una cosa, lo del padre también fue archivado. Sí. Lo del padre fue archivado. Le quiero decir, vio la violencia de género, dos cosas desde mi parte para cerrar este caso. Vio el tema de la violencia de género que yo le comentamos con Rolando, que es un recurso de unos abogados afiebrados. Muy bien. Ustedes saben que en el juicio apareció una perito llamada Alicia Paday, que declaró que sí, efectivamente, ella era víctima de violencia de género por parte de Pastorizo y que estaba muy cerca de haber sido una chica abusada. Una perito, Alicia Paday. El tribunal le pregunta a esta perito, dígame, ¿en qué se basa usted? O sea, ¿cuántas entrevistas hizo con Nahir? ¿Cuáles fueron los exámenes que usted practicó? No, yo solamente la vi 40 minutos. Por poco, Alicia Paday, por poco, queda procesada por falso testimonio. ¿Está? Y para finalizar, desde mi parte siempre, digo lo siguiente. Este no es el caso Nahir. Este no es el caso Nahir. Este es el caso de Fernando Pastorizo, un chico que fue asesinado por la espalda y rematado de frente por una piba de 19 años que se convirtió en la más joven en ser condenada en este país. El caso es el caso de Fernando Pastorizo. Richard, ha quedado muy claro todo. El último dato que les digo es Nahir Galarza va a salir en libertad. Cuando cumpla 54 años va a volver a la calle, porque a ella no le rigen la nueva ley que impide que un condenado a perpetua pueda recuperar la libertad. Así que Nahir Galarza va a volver a vivir entre nosotros en algún momento. Así que ojo con lo que pensamos que está siendo injusto con ella, porque Fernando Pastorizo nunca más va a volver con sus padres. Nahir sí va a tener esa posibilidad, aún mintiendo. Muy bien. Rolo, vamos a la historia de Cámara del Crimen del día de hoy, de esta edición de sábado, siempre y cuando me pongan la música, claro. De su casa rumbo al colegio. Y no llegó. Nunca llegó, Betty. No, nunca llegó. Dijiste el nombre completo, pero el caso siempre se conoció, como corresponde, con el nombre de la víctima. Sí, claro. El caso Betty Argañarás. Betty Argañarás. Era una maestra ejemplar. Sí. Lo digo, no es porque muchas veces la gente piensa, bueno, cuando alguien es víctima, lo ponen en un lugar de santidad, si se quiere, un lugar de bondad, que quizás no ocupó. Pero Betty Argañarás era una gran maestra. Sí, claro. Tan buena maestra era que en el colegio franciscano Padre Roque Correa, ante la jubilación de la directora, sí, habían decidido, allá por 2006, que Betty Argañarás, que estaba al frente de distintos cursos, pasara a ocupar ese puesto, que se convirtiera en la directora del colegio. Había hecho méritos, era muy buena maestra, era muy buena mina, Sí. Tenía excelentes relaciones con todo el mundo y además se podía desempeñar tranquilamente en cuestiones de administración. Y entonces, sí, decidieron que sea la directora del colegio, lo cual significó una patada en el estómago para dos personas. Lo que va a ocurrir el 31 de julio de 2016 es que Betty Argañarás va a tomarse un colectivo, Sí, según entendían todos, para ir al colegio.
El 103. El 100. Estamos hablando de Tucumán, ¿eh? Sí, San Miguel de Tucumán. Miguel Tucumán. Había un tema que era, había una idea en el colegio de preparar una despedida para la directora que se iba. Claro, ella incluso, Siempre te digo pasa en que los colegios. no estaba muy convencida, hasta que finalmente aceptó, de tomar ese cargo, porque ¿qué decía? Vos fijate qué clase de persona era, ¿no? ¿Qué decía? No, yo quiero estar al frente de la clase, quiero estar con mis alumnos, quiero estar con los chicos. Claro. Quiero estar con los chicos. No quiero Bueno, hasta perder que al eso. final, bueno, la convencieron, ahí está Betty. Betty, 45 Y- años tenía en ese momento. 45, exacto. Sí. Y estaba, hasta que al final la convencieron, sí. La convencieron. Tenía una pareja. Lo menciono porque cuando ese 31 de julio de 2006 se encuentran en el colegio con que Betty no aparecía, Sí. se empezó a generar una serie de preguntas. Por supuesto que la primera era ¿dónde está Betty? ¿Y quién puede saber dónde está Betty? Exacto. sí. Alguno pensó, bueno, ella tenía una pareja, un hombre con el que había salido. Bueno, preguntémosle a la familia de Betty o preguntémosle a este hombre, a ver si alguien sabe, porque lo extraño era que Betty no había llegado a trabajar al colegio, donde ya le habían dicho vas a ser la directora. No había avisado que iba a faltar, no tenía ningún problema de salud, por lo menos por lo que sabía su entorno, y Betty no aparecía. No, ella tenía que entrar a las 7 de la mañana, tempranísimo, y siempre aparecía a las 7 de la mañana. Esta vez no. Ahora, se empezó a reconstruir. Por ejemplo, se llegó a la conclusión de que había tomado ese colectivo, el 103, ¿no? También había testigos que dijeron que la vieron, por descripciones, no es que la conocieran, pero por descripción, ¿no? Tomar un taxi o remis. ¿Sabes que el tema de los remises en Tucumán siempre fue muy delicado? Bueno, no sé Marita ahora. Verón para acá. ¿Cómo? De Marita Verón. Claro, de para acá. Marita Verón, sí. Siempre fue un tema. Taxi o remis, se había tomado un taxi o remis. Pero ¿hacia dónde? Porque era un comportamiento totalmente inhabitual de ella. Tenía que venir al colegio. Bueno, y ahí como que se pierde en un inicio, se pierde el hilo. Porque habían llegado al colectivo, habían llegado hasta el taxi o remis. Bueno, y ahí se perdió un poco la cuestión. Es que el tema era que nadie de su entorno sabía dónde podía estar Betty. Por eso en un primer momento, cuando hablaron con personas en el colegio, algunos de los investigadores, después de recibir la denuncia, empiezan a pensar en, bueno, ¿será la pareja? Claro, bueno, ¿Habrá sí. tenido una relación? ¿Habrá tenido algún conflicto? ¿Estaremos ante un caso de violencia de género? Empiezan a hacerse muchas preguntas y empiezan a interrogar a Richard de a poco a la gente del colegio, porque no les quedaba otra. O sea, no había quien preguntarle si Betty tenía algún tipo de conflicto, si había alguna hipótesis. ¿Qué se hace en estos casos? Desaparece alguien, Sí. pasa a la familia te dice, no, Betty se lleva bien con todo el mundo, no tiene Sí. ningún problema. Sí. Bueno, vamos al trabajo, porque por ahí tiene un conflicto laboral y ante la familia no lo reveló porque se lo guardó, pero por ahí tiene una amiga que trabaja con ella, o alguien en su lugar de trabajo con el cual tuvo una pelea y de ahí sacamos alguna cuestión, con lo cual empiezan a citar, a declarar a todo el personal del Sí. colegio. Sí, que uno supone, todo el personal, que bueno, no tenía más que una buena relación con ella, todos. Pero yo te dije antes que había dos personas a las que no le cayó muy en gracia que a Betty Arquenaraz la hayan designado como directora del colegio. Pero bueno, estamos Sí, ahí en la en la declaración. desaparición, y Richard, lo que va a ocurrir es que la familia de Betty va a salir a pedir ayuda. En los medios. ¿Te parece? vale. Escuchemos, son 50 segundos, No, sí, de cómo pedían ayuda para encontrar a Betty que estaba desaparecida. Por supuesto, dale. Ella salió de la casa, tomó el colectivo del 103, bajó en Alén y Lavalle, y de ahí dijo una testigo que la vio subir en un auto blanco. No se sabe si que remis, auto de alquiler, no se sabe nada. Alguien se la llevó. Alguien se la llevó porque ella, por su voluntad, no se va a ir a ningún lado. Alguien se la llevó en contra de su voluntad. Esto es totalmente algo nuevo para nosotros. Jamás hemos pensado estar en esta situación. No sabemos ni siquiera cuáles son los pasos a seguir. Recién hoy hemos puesto a juntar cosas y sí, nos llama mucho la atención. Está más o menos en la zona en donde desapareció Paulina. Estamos desesperados, destruidos porque nadie nos ha informado nada, no se sabe nada.
Eran el hermano y la hermana. de Hermano y Betty, hermana, sí, Liliana, la hermana, Sí, que sí. menciona a Paulina al pasar, Paulina Levo, Por Paulina Levo, que fue otro caso emblemático en Tucumán y que sigue impune. y que sigue impune, sí, dale. Richard, empiezan entonces a revisar entre el personal del colegio y van citando a declarar a distintas personas. Entre las personas que estaban empleadas en el colegio aparecían dos mujeres en particular. Sí. Por lo menos una que trabajaba en el colegio y otra que a veces colaboraba. Ujú. Eran dos mujeres que tenían una relación entre ellas, que se habían conocido en Córdoba, cuando hacían el noviciado. Eran ex novicias. Claro, estamos hablando de Susana Acosta, que era la secretaria del colegio. Del colegio, sí, la secretaria. Todo lo administrativo lo manejaba Exactamente. ella. Sí. Era la que estaba justo abajo de la directora, Eso es. Sí, Susana sí. Acosta. Sí. Y su pareja, Nélida Fernández. Nélida Fernández tenía un trabajo en la municipalidad, en Las Talitas, pero hacía acción pastoral, porque Sí, también claro. había hecho el noviciado. Claro. Y tenía una relación que no conocía mucha gente. Ah, Ellas yo diría pocas. la mantenían en reserva, vivían Sí. juntas, Eran pareja. eran pareja, pero para el mundo exterior esto no estaba dicho. Sin embargo, vivían juntas. Sí, Sí, bueno, lo acabas de vivían decir. en un departamento. Vivían en un departamento, vivían juntas. Tenían una relación, bueno, fantástico. Había una particularidad con estas dos Sí, dale. Susana Acosta, que era la secretaria, ese día de la desaparición, ese 31 de julio, no había ido a trabajar. Ujú. Tampoco había llegado a las 7 de la mañana. Había un registro donde se la mostraba como que sí había ido, pero los testigos decían, no, ese día Susana no vino. Dijo algo de la hija de Nélida, que Nélida tenía una hija que se había tenido que ir, pero Nélida tampoco había ido a su trabajo. Pero ahí había una situación extraña. La justicia la llama a declarar tanto a Susana Acosta como a Nélida Fernández como testigos, Sí, empezaron como testigos, sí. porque estaban interrogando a todo aquel que había tenido algún tipo de vínculo con Betty, sobre todo laboral. A Susana Acosta la convocan, ella declara como testigo y va a decir que en realidad ella había invitado a Betty Argañarás a almorzar a su casa. ¿Por Sí. qué? Porque estaban preparando la despedida de la directora, de la que se iba. A ver, Que estaba ese tema Sí. que ellas tenían que charlar. 31 de agosto, Betty no llega. 31 de julio, sí. De 2006. Perdón, de julio. Esta mujer Acosta tampoco. Entonces, bueno, yo la invité a mi casa. Pero vos dijiste, a almorzar. Ya desaparece a las 7 de la mañana. 7 de la mañana tenía que entrar. Y había algo que no sonaba bien. Después hay una especie de justificación. Bueno, le estábamos preparando la despedida, dando a entender hacia afuera que la relación entre ellas era fantástica. Sí, Dando a entender está muy eso. bien. Pero era extraño que ella que no fuese al colegio, nada menos que Betty Argañarás, que no fuese al colegio y se fuera a la mañana temprano. ¿A dónde? Si la habían invitado a almorzar, a la casa, casi que estaba ahí nomás de pasar a ser sospechosa, ¿no? Acosta. Sí. Los investigadores notaron cuando citan a declarar a Acosta y a su pareja, Nélida Fernández. ¿Por qué la citan a Nélida? Porque Vivían juntas. con Susana. Entonces, notaron que tenían lesiones en las manos, raspones. Ellas dieron una explicación en ese momento. Una contó que se había caído, la otra contó que se había lastimado manipulando algunas cosas en la cocina. Qué coincidencia, ¿no? Que en ese momento tuvieran las dos las manos lastimadas Claro. por motivos diferentes según ellas. Mientras la gente exigiendo seguridad, decían seguridad Claro. porque creían que Betty había desaparecido en la vía pública. Sí, porque claro, obviamente la habían estas raptado. mujeres decían, no, le dijimos que viniera a almorzar, pero Betty no sabemos dónde está, no tenemos nada que ver con su Sí, se despegaron desaparición. del tema. Entonces, lo que hace la policía es empezar a investigar a estas dos mujeres. Y de hecho les piden permiso a estas dos mujeres para ir al departamento donde ellas vivían. Y podemos ir al... Sí, vengan. La sospecha era que
si ellas decían que la invitaron, tal vez haya estado allí con ellas, ¿no? Por eso es que la policía decide ir a inspeccionar el lugar, con ellas dos como testigo todavía. Sí. Dicen que estaban nerviosas estas dos mujeres cuando la policía va al departamento. Les pregunto, ¿ustedes tienen un auto? Sí, tenemos un Ford Orion. ¿Lo podemos revisar? Sí, revísenlo, le dicen. Y la policía sigue con esta línea mientras empieza a buscar testigos, revisan a fondo el departamento de la pareja, revisan el auto. El auto tenía GNC, Richard, tenía el cilindro en el baúl. Van entonces a una estación de servicio de la zona que cargaba gas, preguntan por Nélida y por Susana. El playero dice, sí, vinieron a cargar gas. ¿Cuándo? El 31 de julio. Vinieron 2 veces. La policía pensaron, hicieron un largo recorrido. Pensando también en si estas mujeres tenían una coartada o no, pero el playero le dice, sí, cargaron 2 veces. Pero ¿y usted cómo sabe que son ellas? No, porque vio la tarjeta de punto para sumar puntos cuando uno carga. Claro, sí. La presentaron para que les cargáramos los puntos por la carga, así que tenemos la constancia de que vinieron. Entonces, empiezan a pensar los investigadores. O estas dos mujeres no tienen nada que ver, o estas dos mujeres tuvieron que irse lejos con el auto y después volvieron. ¿A dónde habrían ido? ¿Por qué habrían ido? Empiezan a revisar el departamento. Empiezan a revisar también los teléfonos de estas mujeres para ver si de ahí surgía algo. Nélida Fernández, que tenía una hija de 7 años, estaba muy nerviosa. No, porque está la nena, quiere algo de comer, le decía a la policía. Sí. Los hago pasar. Ahí ya la policía empieza a dudar mucho, revisa a fondo el departamento. Entran los peritos y se van a encontrar, Richard, con lo que a simple vista, o por lo menos simple vista de los peritos, parecían ser manchas de sangre en el departamento de Nélida Fernández y de Susana Costa, de las exnovicias. Sí, lavada. Todo estaba lavado, pero eran manchas de sangre. La había que ver después. ¿Manchas de quién? Decir si eran humanas, y combinarla con otros elementos de la causa. Bueno, de hecho la sangre era humana, sí. Era sangre humana. Pero además de la sangre se levantaron rastros, y entre ellos genéticos. Viste, no es como, bueno, ahora también tardan un montón, o a veces tardan porque no te lo dicen. Tarda mucho menos de lo que parece. Pero en aquel entonces tardaba un montón un examen de ADN. Pero tenían la sangre. Y las manos estaban lastimadas, las manos de ellas. Y el ADN, al final de cuentas, vino. Sí. El ADN de Betty Argañarás. Apareció también un mensaje de texto, Richard, que había enviado Nélida Fernández a un celular que tenía Betty. Un mensaje que decía, vení temprano que tengo un regalito para vos. Un mensaje que daba a entender que querían celebrar que Betty hubiera sido designada directora a la par de organizar la despedida. Betty fue engañada. Betty llegó al departamento de Susana Costa y Nélida Fernández creyendo que ahí iban a hablar de algo festivo, organizar la despedida, claro. Y que además le iban a hacer alguna suerte de homenaje, algún regalo personal, claro. Sí, claro. Susana Costa, que era la secretaria, quería entrar con el pie derecho, congraciarse en la relación de la nueva directora del colegio. Empiezan a investigarlas ya a este punto a las dos como sospechosas. Las detienen a Nélida y a Susana y empiezan desde la familia de Betty a preguntarse mientras vemos la detención. La detención. No sé nada, no me han permitido hablar con mi hija. Soy mi hija. Bueno, ahí están detenidas. Es el momento de la detención, Richard. Sí. Ahí estaba. Ella muestra la Una aberración, soy inocente, por favor.
Bueno, estábamos escuchando. diciendo, soy inocente, quiero hablar con mi hija. O sea que la hija de 7 años va a hablar con sus maestras y les va a decir a las maestras que en su casa había pasado algo. Estaban mal, la notaban mal a la nena, le preguntan, ¿no pasó algo? ¿Qué pasó?, le preguntan a la nena. No, hubo como una pelea, dijo la nena, 7 años. Sí, sí, claro. De mamá, la tía, que en realidad era Susana Acosta, Acosta, sí. la pareja de su mamá, Sí. y otra mujer. Esto va a contar la nena, que había visto en el departamento donde ella vivía. O sea, algo había pasado ahí adentro. Había rastros de ADN de Betty, sangre de Betty, estaban estas lastimaduras, estaba el mensaje de texto, y con todo esto la justicia dice, bueno, evidentemente la secuestraron a Betty. Sí. La secuestraron y la lastimaron a Betty. Sí. Y eventualmente plantean, la mataron. Porque ¿Dónde está? ¿dónde está? Y ese viaje largo que hicieron. La ida y la vuelta, cargar 2 veces GNC. Exactamente. Y además de las pruebas anteriores que habíamos dicho. Sí, evidente. Bueno, se fue construyendo o reconstruyendo una situación en la cual no había ninguna fiesta, no había ningún regalito. Betty Arcañarás, que no era de ir, tenía que ir al colegio a las 7 de la mañana. Fue para allá, estuvo allí, había indicios que lo confirmaban. Y las dos siempre, como acá, que es el momento de la detención, siempre, durante todo el tiempo, decían, no, nosotros no tenemos nada que ver. Aparece una exdirectora del colegio y dice, yo en un momento, hace un tiempo, a Nélida la quise sancionar, y vino ella con su pareja, con Susana, y me atacaron a golpes. Sí. Había un antecedente. Había un antecedente, sí. Con todo esto la justicia dice, bueno, las mantenemos presas y las llevamos a juicio por asesinato. Crimen sin cuerpo. Se puede probar igual en la medida que vos probés la acción de matar a otro. No es necesario tener el cadáver. Si tenés el cadáver te va a dar mucha información. Pero vos el cadáver no lo tenés. Sin embargo, hay otros elementos que te pueden, te hacen reconstruir el pasado, y el pasado es uno o unas mataron a otra. Sí. Van a acusarlas a las dos por homicidio. Van a sumar en la acusación a el hermano de Nélida. Porque había un tema. Está bien, el viaje ese siempre fue sospechoso, ¿no es cierto? Y el auto que tenían lo manejaba también el hermano de Fernández. Pero digo, ¿cómo hicieron para sacarlo de ahí? Claro. ¿Cómo hicieron para sacarlo de ahí? Se especuló mucho con eso, pero no hay prueba, no hubo prueba. Se especuló mucho en el sentido de que, qué sé yo, hasta la pudieron haber descuartizado, no sé. Sí. Pero son especulaciones. El tema es que un interrogante es cómo hicieron para sacar el cuerpo de ahí. Y además, si bien ellas eran personas que, de hecho, 2 mujeres se pelean con otras, toda la acción daba a entender que debió haber participado alguien más. Claro. De hecho, por eso lo del hermano, ¿no? Al hermano de Nélida lo citan a declarar como testigo, sí. Se escapa, desaparece. Se escapa, fíjate de cosa curiosa, cuando lo citan como testigo se escapó. Se borra, finalmente lo detienen y lo acusan de encubrimiento, de encubrir a Susana Acosta, con la cual no tenía vínculo de parentesco. Claro, hermana, no claro, de encubrimiento. Claro, y van a ir los 3 a juicio. Nélida Fernández, Susana Acosta y Luis Fernández, el hermano de Nélida. Ahí Nélida Fernández, declara en el juicio oral y va a negar otra vez, como vos dijiste, haber tenido algo que ver con la desaparición de Betty. Sí, claro, sí. Y de hecho, como se habló mucho de sus manos en el juicio, dice, no, estas manos fueron dadoras de vida, porque yo tengo una hija. ¿Cómo voy a quitarle la vida con estas manos a alguien más? La Fiscalía no le creyó, la acusa a ella y a Susana de homicidio. Sí. Aún sin cuerpo, homicidio, agravado por premeditación y alevosía, dice la Fiscalía, lo acusa de encubrimiento del hermano. Sí. Y hay un fallo de la justicia. Sí, no se las llevó todas. En 2009. El tribunal oral, con los votos de Alfredo Barrionuevo y Emilio Páez de la Torre, dice, esto no fue un homicidio agravado, fue un homicidio simple. Sí, 825. 825. El hermano absuelto.
Sí, no hay Y prueba. ellas dos, homicidio simple, 20 años. 20 años cárcel de prisión. para las dos. Otro juez dijo homicidio preterintencional, cualquier cosa. Lo absuelven al hermano. Esto hace que ellas salgan de esta situación con una condena de 20 años, no a la perpetua que, en mi opinión, merecía. Sí. Supongo que la tuya también, Richard. Sí, sí, más bien. Me parece una condena. Son 20 años, ¿no? Pero una Sí. condena leve. Leve. Van a estar presas juntas. En 2013, Richard, con Betty todavía desaparecida, estas dos mujeres en prisión se van a casar. Sí, se casaron en prisión. Sí, se casaron en prisión. Y en el 13 se casaron. Sí, 2013 se 2 casaron. años después, Nélida Fernández, que la estábamos viendo antes, Nélida Fernández se cambió de género y recibió un nuevo DNI, una nueva identificación, como Marcos Daniel Fernández. Y siguió, va a decir, Marcos Daniel Fernández debería ir a una cárcel de varones. No, siguió conviviendo en la cárcel de mujeres Como varón. como varón con Acosta. Ahí ellas empiezan a presentar, ella y él, empiezan a presentar recursos para salir. Claro, la condena era 20 años, Richard. Sí, claro. Empiezan a pedir salidas Sí, transitorias. habían pasado ya unos años. Sí, sí, sí. Piden la condicional. No se las dan primero porque había informes. Los informes que las aconsejaban. criminológicos nunca fueron favorables. Las desaconsejaban, no. Sí. No había una No, situación no. que ameritara una salida transitoria, pero finalmente, en junio del año pasado, Mm, Susana Acosta va a lograr la libertad condicional. la libertad condicional, sí. A Fernández se la niegan en ese momento. Estamos hablando del año pasado, junio de 2023. Acosta afuera. Fernández sigue pidiendo. No se las dan porque los informes le daban para atrás. Y finalmente, este año, Richard, un tribunal le da la La libertad libertad condicional. a Marcos Daniel Fernández, antes Nélida Fernández. Nélida, sí. Con lo cual, hoy, mientras estamos hablando de este asesinato, Sí, claro. las dos condenadas, o los dos condenados, están en libertad y no se sabe dónde está Betty Argañarás. ¿Alguien supuesto la busca que a Betty Argañarás? Se presume el asesinato, pero nadie ha encontrado su cuerpo. ¿Y quién lo está buscando, el cuerpo? ¿Quién lo está buscando? Y además, este es una condena a perpetua, así como están las cosas planteadas hoy para la familia. Sí. Es una condena perpetua. Al inicio del caso, cuando lo estábamos desarrollando, empezamos a desarrollarlo, vimos a la hermana. Sí, a Liliana. Liliana. La tenemos en comunicación. A Liliana, no sé si nos escucha, señora Argañarás. Ahí la tenemos, ahí la estamos viendo. La hermana de Betty Argañarás. Liliana, de Betty buenas Argañarás. tardes. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y por tener presente a Betty sobre todo, ¿no? Como ustedes claramente estaban haciendo toda la reseña del caso, tristemente al día de hoy ya quedaron las dos condenadas del homicidio y desaparición de mi hermana, ya hoy están en libertad. Tremendamente tengo que decir que en tan poco tiempo se cambiaron esos informes, ¿no? Que de repente de haber tenido un informe negativo desde un comienzo, cuando comienzan a pedir esta libertad, primero la provisoria, luego la condicional, los informes eran negativos. Claro. Y desde el 13 de junio del año 2023, donde se le deniega, se comenzaron a presentar nuevos recursos en donde hasta se llegó hasta la Corte Suprema en enero de este año, en donde también la Corte Suprema le deniega esto. Y de ahí continuamos en audiencias en las cuales lamentablemente ya se le otorgó hace menos de un mes ya la libertad condicional a Fernández, que es una de las personas más violentas que he conocido en estos ya 17 años y un poco más de 10 meses de lo que sucedió con mi hermana, ¿no? Todas las pruebas estaban a la vista.
primera vez que en Tucumán se trabajó con el luminol, que para todos nosotros fue algo muy importante para poder llegar a resolver, a posicionarla a mi hermana dentro de ese departamento, pero tristemente tengo que decirle que en todos estos años tan solo se ha estado hablando de los beneficios a las criminales, a estas delincuentes, que hicieron hasta el día de hoy un pacto de silencio, en donde nunca hablan, a pesar que pedí la palabra en todas las audiencias, porque he participado de todas, pidiéndole que me digan a dónde está mi hermana, porque ya por la desaparición de Betty no se la va a volver a juzgar, ya hay una condena. Tan solo esto es humanamente para poder darle un poco de paz a la familia, ¿no? Porque vivimos en constante búsqueda. Quienes tenemos esta condena perpetua somos nosotros, porque continuamos luchando ante esto que la justicia abandonó y sepultó a Betty. Tristemente tengo que decir así, porque no hay una fiscalía donde podamos ir a preguntar si alguien está haciendo algo en realidad para poder recuperarla a mi hermana. Nadie la busca, y lamentablemente, ¿no, señora? tengo que decir que ese poder judicial, este edificio que es público, desde la pandemia continúa vallado y no podemos tener un ingreso. ¿Nadie la atiende a usted, Liliana? Nadie nos atiende. En este último tiempo, cuando de repente en este poder judicial se va cambiando, porque tienen como una política de que todos los auxiliares dentro de las justicias tienen que ir rotando, teníamos una persona en la cual habíamos volcado la esperanza, que es un auxiliar, el cual es Gonzalo García, que se estudió todo lo que venía en lo que es el proceso, y poder en cada audiencia hablar, exponer las situaciones, en poder tener estas carpetas técnicas, ¿no? A donde se habla no tan solo de la conducta dentro del penal, sino de la parte psicológica, psiquiátrica, que esto es muy importante para que cada delincuente pueda obtener esto tan preciado que quieren para su vida, ¿no? Para poder reinsertarse a la sociedad. Liliana, esto, lamentablemente, es decir, en poco tiempo ha cambiado esos informes psicológicos. no se entiende cómo viró así. Acosta está libre, Fernández está libre, y ustedes siguen sin encontrar el cuerpo de Betty, sin tener una certeza sobre lo que ocurrió. ¿Hay algún ofrecimiento de recompensa por parte del gobierno tucumano? ¿La policía tiene a alguien destinado a buscar a Betty? ¿Hay algo que se está haciendo? Usted dice, no nos atiende nadie en la justicia, pero alguien, la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, alguien en el gobierno, ¿alguien se está ocupando de buscar a Betty? Lamentablemente nadie se está ocupando de nada. En un primer momento, cuando pasó esto el año 2006 hasta el 2009, que fue el juicio, hasta los teléfonos de Nación estaban abiertos para poder tener una comunicación. Se otorgó una recompensa, esa recompensa quedó en el pasado, es de 150.000 pesos, y acá, tanto así, la justicia como el Ejecutivo, nadie atiende, ¿no? Nadie atiende, porque es lo que yo le decía, está bien, este caso ha marcado un antes y un después en San Miguel de Tucumán, en la provincia de Tucumán, en donde hoy no tenemos que esperar 48 horas para poder hacer una denuncia por desaparición. En este caso, en horas de la mañana yo ya estuve en el Colegio San Francisco, recorriendo los hospitales, y inmediatamente la justicia toma conocimiento de la denuncia que pudimos poner en la Brigada de Investigaciones acá en Tucumán, que pertenece a la Policía de Tucumán. En esa misma tarde ya gente de la Fiscalía estaba en el barrio de mi hermana, en una sede policial, llevando a todos los testigos que habrían viajado con mi hermana en esa mañana. Marcó esto, lo que yo les decía, que es muy importante. Un cambio, por supuesto. Marcó mucho esta condena de decir podemos sentenciarla sin tener el cuerpo, porque todas las pruebas estaban acá a la vista. Claro. Entonces, pero hasta el día de hoy, como yo les digo, 150.000
pesos, nadie más, nunca más atendieron el teléfono, y ni en la justicia en donde estaba hallado. Y en este último tiempo, en donde quise llegar, fui a puertas de tribunales, pedí a hablar con la fiscal de Cámara, quien es la que está en la parte de impugnaciones, para pedir una audiencia con ella, porque yo ya sabía de parte de los auxiliares que te acompañan en cada audiencia, es que había ya una directiva de decir no presenten más oposición, que siga ya como tiene que estar, porque ya ha pagado con creces con los años que va dentro de privadas de la libertad. Como que hay algo de que es incomprensible, ¿no? Donde hablamos de una persona que... Me hablaron tanto de la parte subjetiva, de esta parte psicológica, en donde no cambiaba, no reconocía el crimen, no había arrepentimiento. Es decir, todo eso lo hemos ido adoptando, queriendo investigar nosotros, de nuestra parte, un poco más a qué se refería. Y de repente nos damos con esto, ¿no? Un cambio rotundo en lo que son los informes psicológicos, en donde con eso ya les dan la libertad beneficiaban a las dos. Con esta libertad condicional. Lo que debió haber pasado, Liliana, es que se ocuparan de la víctima. Y nunca se ocuparon de la víctima. Los hechos están a la vista, usted lo ha contado. Lamentamos mucho la situación de la familia, porque es cierto, tienen una condena a perpetua, ustedes. Las otras dos, bueno, nada, están en su casa. Lo lamentamos mucho. Lo hemos tratado de seguir este caso todo el tiempo, en la esperanza de que se encontraran los restos de su hermana. Lo tendremos siempre presente y le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, con Cámara del Crimen. Muy amable. Gracias, Liliana. Realmente les agradezco mucho, porque por ustedes he logrado, con lo que es el periodismo, se ha logrado golpear muchas puertas a veces, y las puertas que no atienden, de que le estamos llamando, que es sumamente necesaria la justicia para todos nosotros, es decir, que tengan el acompañamiento que corresponde, no que se haga lo que las víctimas quieren, sino lo que corresponde, es lo que yo le pude decir a su señoría en el momento antes de que dé su veredicto. Está en manos de ellos de poder no tan solo darle la libertad, sino de cuidar a todo el ciudadano común de bien que está afuera, ¿no? Muchas gracias, Liliana. Un fuerte abrazo le mandamos desde acá. Richard, bueno, parece... Vamos a ver el dibujo de Miguel Paradiso, que hoy cumple años. No quiero mezclar una situación con otra. No, pero después de ver el dibujo le vamos a hacer por supuesto. Le vamos a tirar las orejas. No, que lo dejamos sin orejas. ¿Qué dibujaste, Miguel? Contanos. Este caso tan tremendo. ¡Feliz cumple, querido! Gracias, Rolo, Ricardo. Bueno, a ver. Mira, interpreté un poco, no sé, describílo. Sí, se la ve a Betty entrando al departamento de Nélida y de Susana, totalmente entregada. Exacto. Esto es impactante, Miguel, porque captaste la esencia de esto. Una mujer ingenuamente cayendo en una trampa generada por dos criminales. No hay otra definición. Es perfecto lo que nos mostrás, que como siempre es lo que no podemos ver. Miguel Paradiso siempre nos exhibe lo que solo podemos imaginar. Si quieren ver más de lo que hace Miguel, vayan al Instagram Miguel Paradiso Arte, ahí pueden ver su obra y pueden saludarlo por su cumpleaños, porque Miguel está cumpliendo 88 jóvenes años. Atenti. Maestro de los maestros. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Que la pasen muy bien. La verdad, el afecto de ustedes para mí es muy, muy placentero, y más en los momentos que ustedes conocieron. Gracias, Miguel. Gracias. ¿Hacemos una pausa? Dale, sí. Bueno, el beneficio del clero, ¿no? Quien está detrás nuestro es Justo José Irarráz. En una época sacerdote, durante muchos años, sacerdote,
que fue condenado a 25 años de prisión por abuso sexual, al menos de 7 chicos que hacían el seminario menor en Paraná. Un hombre, Richard, que tiene sobre sus espaldas una condena por al menos 25 ataques sexuales que habría cometido entre 1984 y 1995. El caso se destapó por la valentía de las víctimas en 2012. Lo denuncian por abuso sexual contra los chicos que estaban en el seminario. El caso va a llegar a juicio en 2018. Entonces es cuando le dictan esta condena que vos mencionabas, 25 años de cárcel. Pero como se trata de un miembro de la iglesia, ¿qué hicieron? Váyase a su casa hasta que algún día el fallo quede firme. Pasaron 6 años desde la condena y Larraz sigue en prisión domiciliaria en la vivienda de un familiar y nadie, aparentemente, en la justicia de Entre Ríos se anima a mandarlo preso. Una verdadera injusticia. Un hombre, Larraz, que llegó a reconocer en algún proceso canónico que había cometido los abusos, lo mandaron a Roma. ¿Sí? Vieron ustedes cómo ha hecho infinidad de veces la Iglesia Católica ante una denuncia, te mandamos a Roma, te vas de gira, te cambiamos de lugar, lo escondieron. Bueno, finalmente la justicia lo alcanzó, pero fue a medias, porque le dieron esta pena de 25 años y él la está cumpliendo, y esto es importante, porque no está libre. Está en prisión domiciliaria, o sea, que ya lleva 6 años de pena cumplida, pero en una casa, no está en una cárcel. Tiene ya 65 años. En cualquier momento le van a ordenar la detención, o sea, mandarlo a una cárcel y va a decir, no, por mi edad yo no puedo ir a una cárcel. El riesgo acá es que no vaya preso nunca. Un hombre que cometió estas atrocidades. Insisto con la prisión domiciliaria porque se te cuenta la condena en prisión domiciliaria. Mucha gente no lo sabe, Rolo. Claro. La prisión domiciliaria, si uno está en la casa, sí, pero para la justicia, para la Administración de Justicia, ese tiempo de que uno está en prisión domiciliaria es tiempo de condena, es descuento de la condena. No, está preso, técnicamente. Es como si estuviese preso, pero en realidad está en la casa. Ya sé, es derecho. ¿Qué va a hacer? Y sí. Richard, por eso lo que decidimos hacer en Cámara del Crimen es hablar con una de las víctimas que tuvo la valentía de denunciar a Larraz y que hoy está viviendo desde su lugar de haber tenido toda esta entereza para ir, para hablar, para exponerse en los medios, cómo Larraz sigue en una casa y no en la cárcel. Hernán, buenas tardes. Te saludamos Ricardo Canaletti y Rolando Barbano desde Cámara del Crimen. Buenas tardes, Ricardo, Rolando, un gusto estar hablando con ustedes y le agradezco el espacio que nos han brindado. ¿Por qué no está preso en este momento Larraz? ¿Por qué no está en una cárcel? La última instancia en Entre Ríos fue apelada al Superior Tribunal de Justicia, que da por aprobado también, aprueba la condena, pero la defensa presenta un recurso de apelación a la Corte, en cual el Tribunal de aquí de Entre Ríos da lugar. Entonces el expediente está en la Corte Suprema ahora, esperando que los distintos jueces dictaminen la sentencia, ¿no es cierto? Cabe aclarar que ya pasó por la parte del fiscal general de la Nación, Casal, que dio su veredicto y dijo que recomienda rechazar el recurso extraordinario presentado por la defensa. Así que ahora estamos en la espera de que la Corte emita el fallo después de estos años. O sea que hasta que la Corte no se digne a dictar un fallo, Larraz va a seguir cumpliendo la condena en una casa. Esto es lo que ustedes están esperando. Tengo entendido que sí. Encima la Corte no tiene plazo, claro, no tiene tiempo, así que puede fallar en 5 años, puede fallar en 13, 14 años. Entonces lo que uno está luchando, estos procesos en Argentina, más sobre esta instancia de abuso sexual, en una causa que tuvo repercusión nacional e internacional, incluso hasta el Vaticano, se ha gestado una nueva ley, la 27.206, respeto al tiempo de las víctimas, donde las víctimas denuncian cuando pueden, no cuando quieren. Entonces es un proceso muy largo. Incluso yo fui un denunciante allá en el seminario por el año 92,
ya lo había denunciado en el seminario y volvimos a hacerlo en 2012 y todavía seguimos esperando la justicia plena, que los procesos en Argentina se cierren. Es una vergüenza, Hernán. ¿Cuántos años tenías vos cuando Ilarraz te atacó? Para que la gente tenga Yo una tenía noción. 13 años, 14, 15 años. Esa fue mi edad de abuso. Y cuando él quiso propasarse, es decir, violarme, yo le dije que no era posible y ahí él presentó ese rechazo, esa confusión, como diciendo, este chico se avivó, hizo algo y ahí sí me tiró como que hasta acá había llegado la amistad que habíamos tenido. Es decir, cuanto más vos le permitías acceder con tu cuerpo, él era más grande la amistad, ¿no es cierto? Era, lamentablemente, hay que decirlo, muy perverso su mecanismo, ¿no? ¿Y si no tomaba represalias? Exactamente, en el caso de nosotros, o te dejaba de lado, decía que no era, te dejaba de lado como amigo, y bien no te daba los premios que por ahí tenían aquellos amigos, que era o irse de viaje, o salir a la ciudad, o ir a la pieza y compartir una merienda con otros compañeros. Te quería comentar, te quería decir también, que al seminario iban chicos de familias humildes. Que buscaban allí un porvenir, pero generalmente de familias rurales, humildes, y de esos chicos se aprovechaba Ilarraz. ¿Es así? En el caso mío es exactamente, es así. Éramos del campo y siempre era una familia unida, cristiana, profundamente devota, cristiana. Entonces se aprovechaba de la vulnerabilidad, o algunos padres que tenían un carácter fuerte, o eran alcohólicos. Entonces él veía ahí la debilidad del niño, donde entrar con sus falsas amistades y sus falsas promesas, ¿no es cierto? Tenés conciencia, me imagino que sí, porque estábamos hablando al inicio y vos lo tenés mucho más claro que nosotros, que es posible que este tipo no vaya nunca en una prisión con rejas. Es posible eso, sí. Lo tienen claro. Y es cierto, si la justicia, la Corte en este caso, que tenemos esperanza que no va a dar lugar porque ellos lo que están luchando es la prescripción, no en los hechos que no existieron, es la prescripción. Claro. Es decir, si vos estás diciendo que los hechos prescribieron, me estás confirmando que los hechos existieron, ¿no es así? Es así, entonces los hechos están totalmente comprobados, incluso por la iglesia misma, lo reconocido por él. Entonces acá lo que está peleándose es la prescripción. Por eso también es el pedido de las autoridades nacionales, a los senadores, a los diputados, que ya tuvimos un paso gigante en esta causa, para que estas causas no prescriban, ¿no? Mediante esta ley. Necesitamos que estas causas de abuso sexual no prescriban, porque el daño es de por vida. Como bien decían algunos, nos dinamitan el camino en la parte sentimental, afectiva, social, laboral, lo que sea, olfativa, visual, siempre algo nos trae en esos recuerdos. A ver, de niños nos perjudica, con los chicos no puede ser que nos damnifiquen todo el desarrollo de nuestra vida. Ahora, Hernán, te quería preguntar, ¿cuánto hace que la Corte tiene el expediente en su despacho? ¿Desde cuándo está radicada ahí la causa? Tengo entendido que el juicio fue en 2018, no tengo bien claro la fecha, pero debe ser alrededor de 3, 4 años, me parece, que está la causa. Va de vocalía en vocalía, ¿no es cierto? Vocalía 1, vocalía 2. Sí. Yo puedo ingresar a cierto lugar de la plataforma para ir viendo. El último movimiento que está en despacho es el 29 de abril de este año. A ver, no digo que no se mueve, me parece bien, estamos esperanzados porque la causa se está moviendo. Yo creo que causas tan 100% confirmadas también agiliza todos los juicios cuando éstas se pueden ir solucionando, ya ir fallando, para ir incorporando otras causas también, ¿no es cierto? Seguro, que una causa que sale le da espacio a otra que entra. Y aparte hay un tema con el caso particular de Ilarraz, del que vos sos víctima, que cada día que pasa es un beneficio más que se le da al condenado, al abusador. Este es el otro tema que hay, además del sufrimiento de ustedes. Cada día que pasa es un día más en su casa para Ilarraz. Es un día más donde no tiene que estar en la cárcel. Y si llega a los 70 años no va a ir preso nunca. Es así, por eso estuve averiguando también. Cuando llega a una edad, tiene la posibilidad de pedir la prisión domiciliaria porque está en edad de no hacerlo. Aparte también, yo creo que la justicia
tiene que darse en esta vida. Y todos los que estuvieron involucrados en esta época, tanto el arzobispo, el cardenal, ahora están con vida. Entonces, cuando un juicio, los responsables y los integrantes se van de esta vida, fallecen, no hay justicia. Tiene que ser en esta vida, en este tiempo. Tienen que ser señalados acá y ahora. Yo no digo que se condenen todos, porque ojalá que nos salvemos todos. Yo soy creyente, que nos salvemos todos. Pero en esta vida tiene que haber una justicia humana. Tiene Bien. que señalar y decir, usted es responsable. Bien. Lo que pasó. Y tiene que pagar, seguro. Y tiene Hernán. que pagar. Quedó muy claro. Hernán, te agradecemos mucho esta comunicación con Cámara de Crimen. Ha sido muy amable y estaremos pendientes de lo que pase con este asunto. Muchas gracias. Gracias por este espacio, Ricardo, Rolando, y también quiero traer un mensaje a las víctimas que no se callen, tienen que decirlo, tienen que estar esperanzados que la justicia con fe va a actuar, pero también personalmente a nosotros, las víctimas, contarlo. Búsquense un amigo, un familiar, un conocido, alguien de confianza. Tienen que sacar afuera esa mugre, esa culpa que nos cargaron. Culpa, traición, vergüenza, que no es responsabilidad nuestra. No la inculcaron y no es nuestro eso. Que se hagan cargo. Obviamente que no. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Un abrazo grande te mandamos de acá y seguiremos Abrazo, con gracias el a ustedes. tema. Richard, Bueno, tenemos que ir a una pausa. vamos a una pausa, sí. Pausa y ya volvemos con la parte final de Cámara de Crimen. Dale. Finalmente lo agarraron a un peluquero que mató a otro peluquero, ustedes recordarán el caso. Detuvieron al... Bueno, lo hemos visto. Al asesino. Es un crimen filmado. Sí, Al está asesino. filmado. Abel Guzmán, 43 años, Exactamente. que mató a su compañero de trabajo, Germán Medina, el 20 de marzo dentro de la peluquería Verdini, en el barrio de Recoleta. Abel Guzmán, después de levantar un arma en el salón mientras todos estaban tomando una cerveza, dispararle a Germán, acertarle en la cabeza y matarlo al instante, se fue corriendo, salió por una ventana y desapareció. Ahí estamos viendo detrás nuestro, Richard, las imágenes del momento del asesinato que nos han quedado grabadas a todos. Abel Guzmán comete este crimen atroz, cobarde, a mansalva, y se escapa. Todos pensamos que lo iban a agarrar enseguida. 70 días pasaron hasta que lograron ubicarlo y en realidad no lograron ubicarlo. Había una recompensa de 5 millones de pesos y una vecina de Moreno llamó, dijo, quiero la recompensa porque Abel Guzmán está acá trabajando en la casa de una señora, dice que es un hombre que vino del sur, le pidió a esta mujer, que es una señora mayor que vive con el hijo, si lo dejaban quedarse ahí a cambio de cortar el pasto, dijo que se llama Gustavo. La policía le dijo, bueno, denos la ubicación, le mandó la ubicación, le mandó fotos de la casa. Todo. Esta persona, la policía fue y lo detuvo a Abel Guzmán. Abel Guzmán fue indagado al otro día, acompañado por un abogado. Claro, fue un abogado privado, particular, a acompañar a Abel Guzmán. Y le dijo a Abel Guzmán, no declares, negate a declarar. Abel Guzmán se cayó la boca, no dijo nada. Y el abogado sí salió a hablar, Richard. El abogado habló, a ver. Habló ante los medios. Escuchá lo que decía el abogado del asesino Abel Guzmán ante la prensa. Guzmán no declaró en el día de hoy, se negó a declarar. Ustedes saben que es un derecho que él tiene como imputado. Le están imputando 2 hechos, el homicidio calificado al compañero de trabajo y una privación ilegítima de la libertad. Hay muchas pruebas en contra, lo que hay que hacer ahora es primero leer el expediente y después que leamos el expediente y lo pueda ver bien, ahí seguramente vamos a tener una mejor defensa de la que tenemos ahora. Él no sabe usar armas, ¿está bien? Él no sabe usar armas. ¿Cómo no? Pero la usó muy bien. Y apuntó bien. Para ¿Vio vos. el video, doctor? Pero él no lamentablemente la usó bien. ¿Está arrepentido del hecho? Sí, está arrepentido. ¿La estrategia hablando de salud tiene que ver con una inimputabilidad? No, inimputabilidad no. Él no sabe usar el manejo de armas. Capaz se le escapó el tiro. La querella va a trabajar en la parte de la premeditación para pedir la perpetua. ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede defender la premeditación? ¿Premeditación? No, esto no estaba planeado para nada. Pero llegó Además no lo acusan por eso.
buscó el arma en otro lado y la llevó a ese lugar y le dijo a la persona donde iba al kiosco todos los días que iba a matar a alguien. Esperá, eso no se lo Eso consta, eso no dijo la propia empleada. Está bien, lo dijo la empleada, pero no consta en el expediente. Doctor, si no no estaba en el expediente, no está en el mundo, decía un gran si no estaba premeditado y no sabía de armas, pero lo mató con un balazo en la cabeza en un solo movimiento. En realidad, ¿qué es lo que él quiso hacer? Todavía no sabemos bien. Por eso vamos a presentar un escrito en el día de mañana donde va a estar los hechos y la defensa técnica de él. ¿Y esto de que se había rapado, que se cortó el pelo justo también ese día? Nada, dice que hacía mucho calor y que se tuvo que cortar el pelo porque transpiraba mucho. Yo les digo una cosa. En un momento dice que se le escapó el tiro incluso. Sí, se le escapó el tiro, dice que eso no consta en el expediente, pero antes había dicho que no había leído el expediente. Y además, no hay premeditación, pero fue a laburar con una pistola en el bolso. Obviamente. No, pero digo, con todo respeto al muchacho, los de atrás se le cagaban de risa. Sí. Bueno, y la verdad que era para hacer eso. Yo en ese lugar hubiese hecho exactamente lo mismo. Por empezar, le costaba un poco articular las oraciones. Vos fijate, Richard, al extremo que llegaron, que el propio Abel Guzmán esa misma noche le dijo, dejá, no me defiendas más. ¿Qué? El acusado de no matar es el abogado de... No, ya no. ¿Lo echó? En el día. Hernán Costa ya no es más el abogado Abel Guzmán, que tuvo un contacto muy breve con él. Se entrevistaron, le dijo no declare, salió, habló con la prensa. Cuando estaba empezando a dar notas Héctor Costa, Abel Guzmán le dijo no, hasta acá llegamos por este camino, porque plantea que no sabe de armas, pero dispara con el arma, que se le escapó el tiro, pero le pegó el tiro en la cabeza. Pero se apoya. Se apoya, se para, toma posición de tiro, habla de no conozco el expediente, se contradice. Bueno, la verdad, esta entrevista de nuestros colegas es tan genial porque lo desnuda completamente. Los planteos que le van haciendo los periodistas son de una lógica implacable. Y las respuestas, bueno, ya vemos el resultado. Abel Guzmán ahora está buscando abogado. Bueno, cambiará de abogado. Cambiará de abogado, sí. Este no lo va a hacer. En todas las profesiones vas a encontrar de estos. ¿Qué va a hacer? En todas las profesiones hay. Por eso digo, muchachos, los que están condenados a perpetua por Baez Sosa, fíjense bien, fíjense bien. Si tienes que comer, cómansela. Pero impresentables no. Este es un impresentable. Listo. Bueno, así le fue, ¿no? Sí, Richard. Bueno, ¿tenemos que ir? Sí, nos tenemos que ir. ¿Me dejas mandar un saludo a Uruguay? Me escribe todo el tiempo gente de Uruguay que nos mira desde Uruguay. Qué bueno, impactante. Uruguay. Así que, y a la gente que nos mira por YouTube, después que siempre son miles y miles y nos escriben de todo el mundo. Muchas gracias, en particular a la gente de Uruguay. Le mandamos un saludo a Carlos y a Elsa de la Casa de la Lapicera, obviamente, Suipacha 245, y también a Alan por la pilcha, Sastrería Medida Juncal, ahí lo estaban viendo recién, que está en Paraná 541. Y a Brina Pastelería, que hace unos pasteles exquisitos. Los ricos que son. Bueno, amigos. Y los códigos de Hammurabi, no te olvides. Los códigos de Hammurabi. Gracias a la familia de Palma. Pero si ustedes, todo lo que tenga que ver con leyes, jurídico, Hammurabi. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.